estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy vamos a estar mirando Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. El creyente y la oración. Ya hemos visto el creyente en su entorno laboral, en el hogar. Vamos a ver ahora el creyente y la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 4. Amén. Bien, léalo conmigo, lo hacemos con la bendición del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Padre amado que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das en esta mañana de estar en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos que vienen, que se esfuerzan, Señor, por venir a tu casa. En esta mañana yo te pido la bendición, la dirección del Espíritu Santo. Te pido que nos enseñes, te pido que nos hables, que tu Espíritu Santo, quien fue el que inspiró esta palabra, ilumine nuestro entendimiento y nos permita comprender esta palabra. Nosotros reconocemos que somos insuficientes en nosotros mismos y por eso nos abandonamos en tus manos, pidiendo tu ayuda y tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya mencionaba, hemos llamado a esta sección el creyente y la oración. Podemos decir de alguna manera que en esta carta hemos visto las dos caras de la vida cristiana. O sea, por un lado hemos visto lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Hemos visto la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Cristo ha echado de nosotros el cuerpo carnal, el cuerpo de pecado en la circuncisión, dice la Biblia, en la circuncisión de Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo y Dios nos ha dado vida con Cristo, hemos resucitado con Cristo, por lo tanto somos ahora una nueva criatura. O sea, es una realidad espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo, eso es lo que sucede, somos hechos de nuevo. Pero por otro lado está la parte práctica, o sea, la otra cara. Una cara es la realidad espiritual. Hay una realidad espiritual y es lo que somos en Cristo. La otra realidad es la realidad práctica, y es que eso que ahora somos en Cristo se manifiesta o se evidencia en nuestro diario vivir, en un nuevo andar o en un nuevo comportamiento o en una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. Lo que ahora somos en Cristo afecta toda nuestra manera de vivir. Es lo que el apóstol Pablo nos comienza a enseñar a partir del capítulo 3, hagan morir lo terrenal en ustedes. Nos da una lista de cosas que no es una lista cerrada, hay muchas cosas que hay que hacer morir. Y luego nos enseña que al estar en Cristo y al ser nueva criatura, pues todas nuestras relaciones se afectan de manera positiva. Un creyente ahora es un nuevo esposo. Una creyente es una nueva esposa. Son unos nuevos padres, unos nuevos hijos, unos nuevos empleados, unos nuevos empleadores. Y cuando hablamos de nuevo estamos hablando de que ahora ya no es el mismo que era antes. El mismo esposo que era duro, severo, como es el hombre sin Dios, ¿verdad? Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Debemos ser empleados honestos, responsables, empleadores justos, que traten con respeto a sus empleados. Así que está la verdad espiritual y la verdad práctica. La verdad espiritual: ya hemos sido justificados en Cristo, ya hemos sido declarados justos, o sea, para Dios ya somos santos por la justicia que nos ha sido imputada en Cristo. La verdad práctica es que esa justicia
ya decía, se evidencia en nuestro diario vivir. Ahora, cuando hablamos de la verdad práctica del cristianismo o del cristiano, que es lo que el apóstol está diciendo aquí, ¿verdad? De manera resumida, nos dice: casadas estén sujetas a vuestros maridos, maridos amen a vuestras mujeres. Ya en Efesios ha escrito: aménlas como Cristo ama a la iglesia. Cuando hablamos de esa verdad práctica, no se trata exactamente, o no estamos hablando simplemente de una nueva ética o de algunas normas que hay que observar para ser mejores cristianos. Hago entender, o sea, no se trata, la vida práctica del cristiano no está basada exactamente en una disciplina religiosa, en algo así como: no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, la vida práctica del cristiano está basada en la realidad espiritual. O sea, es en lo que somos en Cristo Jesús, es el resultado de lo que somos. Por eso a nadie se le da aquí una lista de prohibiciones, porque lo que la persona tiene que, o lo primero que tiene que suceder es una transformación interna. Y cuando Dios nos transforma, nos capacita para entender la palabra y amar los mandamientos del Señor. Así que no se trata de una disciplina. Propóngase, vamos a encerrarlo aquí 15 días en un cuarto y repita: voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen esposo, voy a amar como Cristo ama a la iglesia. No se trata de eso. La vida práctica se fundamenta en la realidad espiritual. La vida práctica del cristiano sin realidad espiritual no existe. O como dijo alguien: santidad externa sin santidad interna es hipocresía. Que era lo que exhibían los fariseos. Una santidad externa, pero su corazón, dice el Señor, estaban llenos de podredumbre, de huesos, de muerto, ¿verdad? Entonces una es consecuente de la otra. Al ser nueva criatura, pues entonces nuestra vida es afectada, pero ya decía, esa vida práctica no se sustenta en una disciplina exactamente, sino en lo que ahora somos. O sea, nuestra manera de vivir se sostiene por nuestra vida espiritual. O sea, nuestra vida práctica se sostiene por nuestra comunión con Dios. O sea, usted puede proponerse hacer muchas cosas, pero para ser verdaderos cristianos necesitamos comunión con Dios. Porque esa vida se sostiene en la comunión con Dios. Y eso es evidente. Mire, cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, antes de hablar de nuestras relaciones personales o interpersonales, esposos amen a sus esposas, antes nos dice: sean llenos del Espíritu Santo. O sea, esto no es posible si primero no hay esto. Aquí en Colosenses nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Antes de hablar de esta parte práctica, nos dice primero: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Decíamos que ese es como el equivalente. Y en Efesios, después que el apóstol Pablo termina de dar las instrucciones de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los siervos, de los amos, inmediatamente termina, el apóstol Pablo pasa a llevarnos a la parte espiritual. Él termina diciendo, ¿verdad?, a los siervos, a los amos, porque ustedes también tienen un amo, y pasa inmediatamente, el versículo dice decir: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos recuerda que hay un mundo espiritual en oposición. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el principio de potestades. Y luego entonces nos menciona la armadura de Dios y termina diciendo: orando en todo tiempo. Ahora, es lo mismo que el apóstol Pablo dice en esta carta, de manera un poco más breve y más concisa, pero mire que el apóstol termina hablando y termina con la parte de los amos, y ahora pasa a decirnos: perseveren en la oración. Perseverad en la oración. Después de hablarnos de nuestras relaciones interpersonales, ahora el apóstol nos va a hablar de la necesidad de la oración.
¿A dónde quiero llegar, mi hermano? A que entendamos que la vida cristiana no se trata de normas aprendidas, sino de una vida que se sostiene en el poder de Dios a través de la comunión con Dios por su palabra y por la oración. Ya nos ha dicho, llénense de la palabra o la palabra de Cristo por la abundancia, y ahora en el medio está la parte práctica, luego dice, perseveren en la oración. No podemos ser los cristianos que debemos ser en nuestras propias fuerzas. No podemos ser los cristianos que debemos ser si no hay una dependencia absoluta de Dios. Ese es el punto, es ahí donde yo quiero que lleguemos. Por eso les decía hace un rato, no se trata de una disciplina religiosa. No se trata de que usted propóngase esto, propóngase eso. Mire, usted puede tener muy buenas intenciones. Usted dice, voy a proponerme a ser el mejor marido de este mundo. Usted puede, voy a proponerme a ser la mejor esposa de este mundo. Y tal vez se lo ha propuesto. Usted tal vez ha dicho, voy a proponerme a ser un buen cristiano. Pero cuando nos proponemos hacer eso en nuestra fuerza, fracasamos. Fracasamos. Porque necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para vencer nuestra propia naturaleza egoísta. Es que por naturaleza somos egoístas. Y para ser el cristiano que Dios quiere que seamos, debemos vencer el egoísmo. Para ceder, para pensar más en el otro que en mí. Para dejar de un lado mis necesidades y poner las necesidades del otro. Porque en el matrimonio, para que el matrimonio funcione según Dios, pues se trata de eso. Cristo amó a la iglesia tanto que se entregó por ella, y dice, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que se entregó. Pero para yo amar a mi esposa de esa manera, pues yo tengo que vencer mi propio egoísmo y mi propio orgullo. El problema es que yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Y puedo tener todas las intenciones del mundo. Y hay gente que le ha prometido 1000 veces a su esposa que va a cambiar. Mi amor, yo le prometo que voy a cambiar, va a cambiar de ropa, pero sigue siendo el mismo. Porque se necesita más que buenas intenciones, se necesita el poder de Dios. Recuerde que esto es una carta y nosotros la tenemos con divisiones para estudiarla mejor, pero Pablo no la escribió con divisiones, esto es una carta. Y no es que Pablo aquí ya cambió de tema, no, es que esta es la continuación. Hoy repito, esa vida práctica que debemos vivir se sostiene en nuestra comunión espiritual, en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida espiritual. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Porque a veces ese viejo hombre, hermano, que ya está muerto, pero a veces cree que vamos a resucitar. Y a veces se nos quiere como subir otra vez la temperatura cuando nos ofende, ¿no? Y necesitamos fortalecernos en el Señor. Y a veces te dice cosas como, es que yo no quería hacer eso, yo no sé por qué lo hice. Porque eso nos enseña lo débiles que somos, Y no solo eso, mi hermano, tenemos que luchar con nuestra propia naturaleza, sino que además hay una oposición espiritual, hay un enemigo espiritual, hay un enemigo que es más poderoso que nosotros, hay un enemigo que no quiere que usted crezca, hay un enemigo que no quiere que usted sea el cristiano que debe ser, hay un enemigo que no quiere que usted tenga el hogar que Dios quiere que tenga, hay un enemigo que no quiere que usted sea el esposo que tiene que ser. Y todos los días trabaja para que usted no sea ese esposo que tiene que ser. Y si su esposo o su esposa no es cristiana, pues el enemigo busca el lado por dónde, ¿verdad? ¿Por dónde? Vamos a ver esta evangélica a ver hasta cuánto aguanta. ¿Y usted cree que usted va a aguantar en su fuerza? No, porque hay una oposición espiritual, hay un enemigo que
que quiere que usted sea un religioso más, pero no un buen cristiano. Hay un enemigo que no quiere que usted crezca espiritualmente en la vida cristiana y que va a inventarse mil cosas para evitar ese crecimiento espiritual. Por todo eso, mi hermano, nosotros necesitamos entonces estar conectados con Dios. Necesitamos nuestra comunión con Dios. Y el apóstol Pablo aquí entonces nos pasa a hablar de la oración, nos muestra algunas pautas acerca de la oración, aunque el tema de la oración es un tema muy extenso. No vamos a hablar aquí el tema de la oración porque tendríamos que hablar de muchas cosas que la Biblia habla de la oración, pero vamos a detenernos en lo que nos muestra estos versículos respecto a la oración. Vamos a mirar estos versículos en 5 puntos. Primero, orar es una necesidad. Segundo, la oración debe ser perseverante. Tercero, la oración no puede ser descuidada. Cuarto, la oración con acción de gracias. Y quinto, los intereses del reino, la petición principal. Debe ser nuestra petición principal. Vamos a desarrollar de esta forma estos 3 versículos. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la oración es una necesidad. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? No, Pablo, la Biblia dice, bueno, Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nosotros sabemos que ese fortalecernos en el Señor debe ser a través de la oración o a través de nuestra comunión con Dios, a través de la oración, de la palabra del Señor. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué es la oración? Bueno, el concepto de orar es un concepto muy sencillo. Orar es hablar con Dios. Yo creo que a usted le preguntan, ¿qué es orar? Le voy a decir, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Y es cierto, orar es hablar con Dios. Pero mire, mi hermano, aunque parece un concepto muy sencillo, y aunque suena como una frase de cajón, como una frase retórica, ¿nosotros realmente entendemos lo que eso significa? Nosotros decimos, sí, orar es hablar con Dios, pero ¿sabemos realmente qué es hablar con Dios? ¿Sabe usted lo que está diciendo? Si orar es hablar con Dios, entonces la oración es el acto más sublime, es la actividad más sublime que el cristiano puede realizar. Escuche, es hablar con Dios. Vuelvo y repito, para nosotros suena tan normal, tan sencillo, pero nos hemos detenido a pensar lo que estamos diciendo. Vamos a hablar con Dios. No es con el presidente, no es con Donald Trump, no es con Putin. Vamos a hablar con Dios. Con Dios. El problema es que nosotros sabemos la definición, pero no tenemos la convicción para creer que realmente estamos hablando con Dios. No hay la convicción suficiente, no hay esa seguridad, no hay esa fe suficiente para creer que cuando usted va a orar, Dios le está escuchando. El que se acerca a Dios, crea que le hay, crea que está ahí. Mira, mi hermano, si tuviéramos esa convicción, la oración sería algo tan especial y no sería como para algunos puede ser una penitencia, una carga. Si tuviéramos la convicción de que vamos a hablar con Dios y de quién es Dios, la oración sería un momento más sublime para nosotros, porque la oración es la puerta del trono de Dios. Hay otra forma de acercarnos al trono de la gracia, mi hermano. Es a través de la oración. A través de la oración. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Clamen a mí y yo les voy a responder.
El problema de Israel en el desierto, cuando pasaban las crisis, el problema de Israel es que ellos no clamaban a Dios. Ellos murmuraban contra Dios, y eso es diferente. Ellos se quejaban de Dios. ¿Y para qué Dios nos sacó aquí al desierto? No, no. Si ellos en el desierto se hubieran humillado a pedir, a orar, las cosas hubieran sido diferentes. Nosotros no dimensionamos, mi hermano, no dimensionamos realmente lo que sucede cuando oramos. Nosotros no dimensionamos lo que es la oración. No dimensionamos, mi hermano, lo que, o sea, hasta donde nuestra oración puede llegar. Repito, esa es la razón por la cual la oración se vuelve más una forma de religión. La oración se vuelve más un deber religioso. Para muchos la oración es un deber religioso con un tiempo estimado, determinado. Yo tengo mi tiempo de oración, 1 hora de oración, de tal hora a tal hora, y eso es un relojito y está ahí puntual. Pero a veces la oración solamente es eso, es cumplir mi tiempo de oración, es cumplir como un deber religioso, y se nos vuelve un hábito monótono, que a veces simplemente ni somos conscientes de lo que estamos hablando, porque ya se volvió simplemente una costumbre, mi hermano. ¿Por qué debemos orar? Bueno, porque no podemos vivir sin Dios. Por lo que la oración es. Ahora, el problema es que a veces hay un concepto equivocado de la oración. Si bien es cierto, el Señor nos invita a pedir a través de la oración. Jesús dijo, pidan, que se les va a dar. En Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Claro que la oración es el medio a través del cual nosotros presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades y le pedimos a Dios. Sin embargo, no podemos reducir la oración solo a un medio para conseguir lo que deseamos. ¿Me hago entender? Aunque Dios nos invita a pedir, y no está mal que le pidamos, y para eso es la oración, porque cuando le pedimos a Dios, le estamos diciendo que dependemos de Él y que estamos confiando en Él, y a Dios le agrada que le pidamos. Sin embargo, lo repito, no puedo medir o no puedo reducir la oración solo al medio para conseguir lo que mi corazón desea. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que no necesitamos nada, no hay una razón para orar. Porque cuando las cosas marchan bien, le perdemos el sentido a la oración. O cuando Dios no nos contesta de acuerdo al deseo de nuestro corazón, entonces nos desanimamos en la oración. La oración es mucho más que el medio para conseguir lo que queremos. La oración es el medio a través del cual tenemos comunión con Dios. La oración es el medio a través del cual nos acercamos a Dios. La oración es el medio a través del cual somos fortalecidos por Dios. La oración es el medio a través del cual Dios nos capacita para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las luchas, las pruebas, las crisis de la vida. No todas las cosas que pidamos, Dios nos las va a responder de la manera que nosotros queremos. Pero la oración no es el medio solo para que Dios me dé. No, la oración es la puerta que abre el trono de Dios, donde yo tengo comunión con Dios y recibo fuerzas de Dios. Y soy fortalecido en Dios. Es el medio a través del cual hay una comunicación directa con el centro de mando. Porque nosotros estamos peleando la buena batalla. Y usted sabe que en una guerra, mi hermano, la comunicación es indispensable. Lo primero que hace el enemigo es tratar de cortar las comunicaciones. En las guerras, ellos buscan interceptar comunicaciones,
desconectar las comunicaciones con el centro de mando, donde vienen las órdenes, la dirección, lo que hay que hacer. Y es lo que el enemigo hace en esta batalla, mi hermano. Y lo ha logrado muchas veces. Cortar la comunicación con el centro de mando. Estamos peleando una buena batalla. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra huestes del infierno. Y necesitamos orar porque Dios es nuestro capitán. Porque la victoria es de Dios. Porque con Cristo es que somos más que vencedores, no somos fuertes en nosotros mismos. Alabado el nombre del Señor. Así que si las cosas están marchando bien, yo necesito orar porque todos los días Satanás está buscando mi caída. Porque todos los días esta carne se quiere rebelar contra Dios. Porque todos los días, mi hermano, esta carne se opone. El apóstol Pedro dice que los deseos de la carne batallan contra el alma. Usted puede tener un buen empleo, una buena casa, estar gozando de buena salud, tener un hogar estable. Pero es que la oración no solamente es para esas cosas. Usted necesita orar. Porque hay un tesoro preciado que hay que cuidar, que hay que defenderlo. Tesoro de la salvación. Y ya decía, esta vida práctica se sostiene en la comunión con Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero también a través de la oración, mi hermano, podemos confesar nuestros pecados y pedir perdón. A través de la oración, que Dios nos restaura, que Dios nos levanta, que Dios nos perdona. Es a través de la oración. Por eso la oración es vital en la vida del cristiano. Ahora, hay una forma correcta y una forma incorrecta de orar. Cuando decimos que hay una forma correcta de orar, no estamos hablando de que hay una fórmula, de que hay un estilo, de que hay un formato, de que para la forma correcta usted tiene que arrodillarse así o ponerse así. No. Cuando hablamos de una forma correcta, estamos hablando de una forma bíblica de orar. Porque hoy se habla mucho de la oración, pero debemos orar como Dios manda en la palabra. Mire, el Señor reprendió a los fariseos, no porque oraban, sino porque oraban mal. ¿Por qué oraban mal los fariseos? Por su motivación que tenían para orar. Nosotros oramos para tener comunión con Dios, para hablar con Dios. Los fariseos oraban para ser visto por los hombres. Y es más, dice la Biblia, hablando del fariseo que sube al templo, no dice que oraba con Dios, dice que oraba consigo mismo. ¿Ya le dio esa parábola? Oraba consigo mismo. Un acto sagrado se puede convertir en un acto pecaminoso si no se hace correctamente. Hay que hacerlo a la manera de Dios, hay que hacerlo bíblicamente. Y para orar bíblicamente hay que saber lo que la Biblia dice acerca de la oración y cómo oraron los hombres de Dios. Y sobre todo, ¿verdad? Las oraciones neotestamentarias, las oraciones del Nuevo Testamento. Porque es Cristo el que nos amplía esa revelación de Dios como Padre, que en el Antiguo Testamento no estaba muy claro. Normalmente usted no encuentra oraciones en el Antiguo Testamento diciendo Padre nuestro. No, Cristo nos revela, nos muestra que podemos relacionarnos con Dios como Padre, porque en Cristo somos adoptados. Así que la oración no es como yo creo, no es como me parece, no. El Señor nos enseñó. Por lo menos, Jesús dijo que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando miramos las oraciones bíblicas, vemos que las oraciones bíblicas todas van dirigidas a Dios. Pablo siempre ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración debe ser en un espíritu de humildad, de humillación, de sometimiento a la voluntad de Dios. La oración debe ser algo entre Dios y nosotros en intimidad.
no oramos para que la gente sepa cuánto tiempo oramos, para que la gente sepa a qué horas me levanto a orar. La oración no es para eso. Para que la gente diga, uy, ese sí ora, ese es un hombre de oración, una mujer de oración. No, nuestra oración debe ser en la intimidad con Dios. Y ya decía, no vamos a detenernos a mirar todo lo que la Biblia dice acerca de la oración, pero es bueno que usted se proponga, voy a hacer, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración? Aprender a orar como Dios quiere que oremos, las oraciones bíblicas. Pero acerca de la oración, aquí el apóstol Pablo nos da algunas pautas. Lo primero que nos dice es que la oración debe ser perseverante. Nos dice perseverad en la oración. La palabra perseverar se traduce como anhelar, persistir, ser constante, ser fuerte. O sea, persistir con fuerza. Esa es la idea de la palabra griega. El Señor nos insta a través de su palabra precisamente a esto, a perseverar en la oración, a ser persistentes. Hay dos parábolas que nos ilustran esto perfectamente. ¿Recuerdan? ¿No es la parábola de la viuda y el juez injusto? Y dice la Biblia, esa está en Lucas capítulo 18, dice que el Señor les dijo una parábola para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, de la perseverancia en la oración. Aquella viuda que iba todos los días y le decía al juez, hazme justicia a mi adversario, pero este juez era un impío, no temía a Dios, no respetaba a hombre, hacía lo que se le daba la gana. Pero esta mujer insistió, hasta que el juez dijo, le voy a hacer justicia porque esta mujer me va a acabar la paciencia. Y si eso lo hace una persona injusta, ¿cuánto más lo hará Dios con aquellos que día y noche claman a Él? Y la otra parábola es la parábola del amigo inoportuno. Esa está en Lucas capítulo 11. El amigo inoportuno. Que llega a medianoche ante el amigo a decirles, mire, me llegó visita y no tengo que ponerle de comida, regálame unos panes. Y el amigo le dice, yo ya estoy durmiendo, ya me cambié, estoy con mis hijos en la cama, yo no puedo. Ah, pero él no se fue, él dijo, yo aquí no me voy sin pan, yo sé que allá hay, yo estuve esta mañana y lo vi. Yo vi allá que compró pan y no lo han comido todo todavía. Y tocó, pero deje de dormir, shh, me va a despertar los chinos, no hay, déjeme dormir. 3 panes, por favor, se tiene, ayúdeme. Dijo, no, dice la Biblia que se los dará, no por ser su amigo, sino por su importunidad. Hombre, no los deja dormir, denle los panes porque no se va a ir. ¿Verdad? Todo esto, y luego el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscar, llamar, o sea, toquen, insistan. Porque el que pide, ese recibe, el que busca. Ahora, si algo está a la mano, ¿para qué buscarlo? ¿Verdad? Uno busca lo que no ve. Y eso nos habla de la persistencia en la oración. Toquen. Si no toca porque está cerrado. Pero para que se abra hay que tocar. Y lo hemos dicho muchas veces, mi hermano, no es que Dios se deleite diciendo, déjelo que ruegue otro poquito, déjelo. No. Es que Dios está formando nuestra fe. Es que así es que se fortalece la fe. Yo siempre he dicho, mi hermano, si nosotros pedimos al Señor, y todo esto y pum, nos lo da. Ah, no, eso no es fe. Eso es un cajero automático. Usted cuando va al cajero automático, usted no tiene mucha fe. Usted espera que le suelte la plata, ¿verdad? Lo que no es normal es que no haya plata. Lo normal es que haya plata. Es que usted mete la tarjeta, marca la clave, usted no necesita fe, usted sabe que apenas usted le diga enter, se le va a botar la plata y ya. Pero con Dios no es así, porque la fe tiene que crecer, la fe tiene que madurar, y la fe nos lleva a creer en Dios, aunque todo lo demás diga lo contrario, aunque las circunstancias sean opuestas.
Entonces Dios va calibrando nuestra fe. Vuelvo y repito, no es que Dios le guste vernos ahí llorando y clamando y Dios se ríe y diga, déjelo. No, Dios no es como nosotros, hermano. Es que Dios está calibrando nuestra fe, la está fortaleciendo. Y mire, yo no sé si usted se da cuenta, pero lo hemos dicho, cuando la persona es recién convertida, normalmente al recién convertido Dios le responde más rápido. Porque él todavía, o sea, yo no puedo pretender que un niño pequeño camine 1 kilómetro conmigo, ¿verdad? No, da unos pasitos y ya toca alzarlo. Pero cuando tenga 8, 9, yo no voy a seguirlo alzando. Ya puede caminar un poco más. Bueno, así es la vida cristiana, mi hermano. Claro, el Señor nos está enseñando a caminar, como lo leíamos, dice que tomé a Efraín de los brazos y Él nos enseña a caminar, pero nos va soltando para que, a ver, camine, hágale, ya no lo puedo estar cargando, ya las respuestas no vienen tan rápido, porque lo estoy procesando. Perseverar en la oración significa, primero, que nuestra vida de oración debe ser constante. O sea, nuestra vida de oración no depende de las circunstancias, no depende de nuestro estado de ánimo. Es que hoy no tengo ganas de orar. Hoy me levanté sin ganas. No, perseverar significa que debe ser constante. En Efesios 6:18 el apóstol Pablo escribe, orando en todo tiempo, no solo cuando tenga los problemas o cuando tenga el agua al cuello, no, orando en todo tiempo. La oración es constante, perseverante, porque todos los días necesitamos de Dios. Y vuelvo y repito, el problema es cuando reducimos la oración solo a que la oración es el medio para yo obtener lo que necesito, y cuando ya tengo lo que necesito, pues ya la oración pierde sentido. Para mí no, la oración es en todo tiempo. Porque en todo tiempo yo necesito la comunión con Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, orar en todo tiempo. Perseverar en la oración también significa que debemos persistir hasta recibir la respuesta. Y Jacob es un ejemplo de eso. Jacob se pegó y dijo, hasta que no me bendiga. Nosotros, mi hermano, no, a veces no estamos dispuestos a persistir tanto tiempo. Nos cansamos muy rápido. Ahora, la respuesta de Dios siempre llega, aunque no siempre va a llegar de la manera que yo deseo o de la manera que yo he imaginado, pero Dios responde. Dios responde. Pablo oró y le dijo al Señor que le quitara ese aguijón. Hasta que Dios le dijo, ya, listo. Si Dios no le ha hecho a usted, ya no pida más. Si Dios no se lo dice, siga pidiendo, siga orando, siga persistiendo en la oración. Dios le dijo a Jeremías, no ore por este pueblo. Si Dios le dice a usted, mire, ya no ore por esto, listo. Pero que sea Dios, ¿verdad? No que usted se cansó y en su cansancio usted escucha una voz que dijo, ya no voy a orar más por este fulano. ¿Verdad? Normalmente no sucede eso. Hay que persistir, mi hermano. Dios va a responder a la manera de Él, como Él sabe que va a responder, como Él quiere responder y como es mejor responder. Pero perseverar en la oración significa eso, persistir en la oración, significa luchar en la oración. Jacob luchó. Nosotros no estamos dispuestos a luchar muchas veces. Luchar en la oración significa que nuestras oraciones no deben ser simples repeticiones sin sentido. O sea, ya todos los días repetimos lo mismo, pero las oraciones deben salir del corazón, deben expresar el lenguaje del alma. Luchar en la oración, mi hermano, es orar con el alma, con el corazón. No es simplemente orar, no es simplemente repetir, no es simplemente levantarse todas las mañanas, me levanto todas las mañanas, me arrodillo a orar. No, es orar de verdad.
¿Te hago entender? Ya decía que a veces la oración se convierte simplemente en un deber religioso. Así, yo, no, hermano, la oración para mí es sagrada. Todas las mañanas me levanto, me arrodillo, pero ¿cómo está orando? ¿Cómo está orando? ¿Está orando? ¿Está luchando en la oración? Ya tiene las peticiones de memoria, las repite. Ahí está mi esposa, esta señora, sálvalo, Señor. Ay, debo de ver a mis hijos, Señor, que no. Hay que luchar en la oración, mi hermano. Eso es perseverar. Con ese mismo ímpetu que usted empezó a orar, no lo deje caer. Porque esa es la otra. A veces empezamos con ese ímpetu, pero como pasa el tiempo y no me da respuesta, el ímpetu va bajando. Ya no le ponemos mucha ganas. Ya oramos porque, pero ya no le ponemos ganas a la oración. Comentario Mundo Hispano escribe: esto es mucho más que un acto repetido. Significa hacerlo con agresividad y persistencia. Nuestra oración no debe ser monótona y fría, sino que debe estar llena de motivaciones muy concretas. Entonces una oración ahí, vuelvo y repito, de costumbre, debe hacerlo con agresividad. Vamos a luchar en la oración. Claro, no estoy hablando a Dios nos acercamos con toda la reverencia del caso, sino con la actitud, o sea, amar con el alma. ¿Por qué nos cuesta perseverar en la oración? Bueno, uno, porque a veces tenemos motivaciones incorrectas para orar, y ya lo mencionaba. Cuando la motivación es incorrecta, cuando la oración no es bíblica, cuando la oración se limita solo a las cosas temporales, nos cansamos rápido de orar. O sea, cuando la oración está limitada solo a que Dios me responda esto, aquello, nos cansamos rápido porque Dios no siempre responde así. Y Dios no siempre nos va a dar todo lo que queremos. Las motivaciones incorrectas incluyen tanto oraciones centradas solo en lo material, pero también oraciones centradas en el misticismo, aquellas que van detrás de la búsqueda de lo sobrenatural. Mire, la Biblia dice que se acerca a Dios, crea. No dice que se acerca a Dios, experimente, sienta, perciba que lo hay. No, crea que lo hay. Hay una mala enseñanza a veces. Y creemos que la oración es para yo subir al tercer cielo. Yo voy a meterme en oración porque yo quiero ver a Dios. Yo voy a meterme en oración porque yo quiero tener una experiencia sobrenatural. Yo voy a meterme en oración porque yo quiero que Dios me hable. Y entonces nos metemos en oración, en ayuno, hermano, y no pasa nada. Y entonces, ¿cómo terminamos? Desanimados, desmotivados. A mí Dios no me ama. Porque yo escuché que al hermano que estaba orando, Dios le dijo, a mí Dios no me ama. Porque el predicador allá dijo, y anoche yo en mi tiempo de oración, Dios me llevó y me mostró. Dios no quiere nada conmigo. Y eso ha destruido mucha gente, mi hermano. La oración no es para buscar cosas sobrenaturales, la oración es para hablar con Dios. Para derramar mi alma con Dios. Si Dios quiere darme alguna experiencia, eso es la soberanía de Dios. Bienvenido sea, qué bendición, ¿verdad? Pero no debemos correr, o sea, no podemos tomar la oración buscando cosas sobrenaturales, porque eso tiene a mucha gente destruida, desanimada. Se sienten desplazadas, discriminadas por Dios, o sea, que Dios con ellos no tiene nada, que Dios a ellos no los ama. Y entonces la vida de oración comienza a menguar, porque ¿para qué oro? A mí Dios no me escucha. ¿Yo para qué oro? Yo no le encuentro sentido a la oración. Yo he clamado, he ayunado y nunca he visto nada, no he sentido nada. ¿Yo para qué oro? No tiene sentido orar. Oración no es para eso. Ni debemos centrarla en lo material. Yo le estoy pidiendo a Dios un carro, llevo 10, 20 años y nada que llegue el carro. Yo para qué oro.
o centrado en lo místico. En la oración yo debo ser consciente que voy a hablar con Dios y que Dios me escucha, que Dios está ahí, porque este es un camino de fe. Y el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. La otra oposición, otro que nos desmotiva en la oración, bueno, es la lucha con nuestra propia carne. ¿Verdad? A esta carne no le gusta orar, nos cansamos rápido. A esta carne le gusta ver televisión, a esta carne le gusta ver fútbol, a esta carne le gusta estar en las redes, pero orar no le gusta a la carne. Y entonces viene la pesadez, viene la oposición, me pica aquí, me pica allá, cuando me arrodillo a orar, me pica por acá, ¿verdad? Se me cierran los ojos, pero no para concentrarme, sino para desconcentrarme. Y es ahí donde debemos dar la pelea, mi hermano. Y como dice el apóstol Pablo, es ahí donde hay que golpear el cuerpo. Este es un par de cachetadas, no mentiras. Pero hay que decirle no al cuerpo. Ante la oposición de la carne se necesita determinación. Esta carne, hermano. Voy a hablar 5 minuticos. Ahí se necesita determinación. Yo necesito hablar con Dios. Necesito, orando en todo tiempo, cuando la carne quiera y cuando no quiero, aunque nunca quiere la carne, pero hay días que uno se levanta un poco más dispuesto, ¿verdad? Pero hay días que, hermano, esta carne no quiere, no quiere, se revela. Y lo otro que también nos impide la perseverancia es la impaciencia. Nos cuesta esperar, ya lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Queremos todo ya. Además somos muy orgullosos como para humillarnos a rogar hasta que Dios quiera. Ya, yo le pedí a Dios, o sea, somos arrogantes, ¿por qué tengo que estarle rogando a Dios? Y mire, Dios a veces también nos está enseñando eso, la humildad, a humillarnos, mi hermano. Porque Dios tiene un tiempo determinado. Mire que lo veíamos en el Salmo 105, que habla de la historia de Israel, y dice, habla de José, que lo afligieron con grillos en la cárcel, y estuvo en la cárcel hasta que se cumplió la palabra de Dios, o sea, hasta el tiempo de Dios, hasta que Dios lo determina. Dios tiene un tiempo, pero a nosotros no queremos ese tiempo, nosotros queremos es nuestro tiempo. Y entonces rápidamente nos cansamos. Recuerde que la Biblia dice, allá en Hebreos 10:36, dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia para obtener la promesa. La impaciencia nos priva de la promesa. Hace poquito hablábamos sobre ese tema, creo que fue en la vigilia, hablábamos de eso, ¿verdad? De la impaciencia. Es necesaria la paciencia, mi hermano, para obtener la promesa. La oración debe ser perseverante y la oración no puede ser descuidada, no podemos descuidar la vida de oración. Dice el apóstol, perseverante en la oración, velando en ella. La palabra velar significa estar despierto, estar vigilantes. Esto puede significar un par de cosas. Primero, puede significar mantenerse despierto en la oración. Por un lado, en el aspecto físico, una de las luchas para orar con esta carne, precisamente, es que la carne se pone pesada para orar. Esa es una de las luchas, hermano, que enfrentamos, ¿verdad? Y ese fue el contexto, o en ese contexto fue que Jesús reprendió a los discípulos en Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? ¿Se durmieron? Jesús dijo, no, pues, velen y oren. O sea, oren despiertos, no me duerman. Velad en la oración, manténganse despiertos en la oración. Vuelvo y repito, porque esta carne, hermano, se pone pesada. Pero despiertos no solo físicamente, despiertos mentalmente. ¿Qué significa esto? Que debemos orar conscientemente de lo que estamos orando. O sea, podemos estar despiertos físicamente, pero mentalmente no. Es decir, nuestra boca no está conectada con nuestra alma.
Y la oración se convierte solo en repeticiones o larga palabrería sin sentido. ¿Me hago entender? Si estamos llorando, a veces hablamos incoherencia, ni sabemos qué estamos diciendo, porque podemos estar despiertos, pero mentalmente no lo estamos. O sea, no somos conscientes de lo que estamos diciendo, no somos conscientes de lo que estamos orando, y la oración se vuelve solo palabras incoherentes, palabras desconectadas, frases desconectadas, repeticiones, frases de cajón. Y esa es la oración. William Hendrickson escribe: lo que Pablo tiene en mente es que mientras se continúa en oración, el adorador deberá tener conciencia de ciertas cosas como sus propias necesidades y las de la familia, la iglesia, el país, el mundo, los peligros que amenazan a la comunidad cristiana, las bendiciones recibidas y prometidas y, último en lugar, pero no en importancia, la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, el que está orando debe ser consciente de las necesidades por las que va a orar. Porque le repito, se nos convierte. Ahí está, salva a mi esposo, Señor, también salva a mi hijo, Señor, y el recibo de la luz que no he pagado, Señor, y se nos vuelve todo así, mire. Y no estamos conscientes de que, hombre, voy a orar por esto, Señor lo salve, lo toque, quebrante de corazón, incrédulo. No, eso hacemos un revuelto, hermano. ¿Por qué? Porque estamos conscientes. Velar en la oración significa estar despierto, tanto físicamente como mentalmente. ¿No nos ha pasado eso? Nos ha pasado, mi hermano. Claro que nos ha pasado. A veces toca como que, oye, ¿por qué es que estoy llorando? Como que hacer una pausa en la oración, como que rebobinando, como yo porque era que estaba orando. Yo porque me metí por acá ¿y qué pasó? ¿Yo terminé de orar por aquella petición o no? Y queda uno así como... Pero velar en oración también significa que debemos estar vigilantes en cuanto a nuestra vida de oración. La vida de oración es fácil perderla. A veces dejamos de orar y ni cuenta nos damos. A veces nuestra vida de oración comienza a menguar y ni cuenta nos damos. Velar en la oración es también estar vigilantes de cómo está nuestra vida de oración. Porque las ocupaciones, los afanes de esta vida, el entretenimiento, incluso las ocupaciones en la obra del Señor, pueden hacernos descuidar la vida de oración. Vivimos en un mundo, hermano, de mucha actividad, de muchos afanes, entretenimiento. ¿Cuánta gente coge el celular a ver las redes y cuando se da cuenta es la 1 de la mañana? ¿Y a qué hora se va a levantar a orar? Si entra temprano a trabajar. ¿A qué hora va a orar? Yo me levanto, y sí, se levanta a dormir arrodillado porque está cansado. ¿Pasa o no pasa? A veces viendo televisión se da cuenta, uy, ya es medianoche. ¿A qué hora se fue el tiempo? Los afanes, el activismo. Mire que la razón por la cual el apóstol Pedro nombró diáconos fue precisamente para evitar que tantas ocupaciones les robara el tiempo de la oración y de la palabra. ¿Lo ha leído usted? Eso está en Hechos capítulo 6, creo que es, si no estoy mal. Había un problema, que mire que las viudas de los griegos no las están atendiendo bien, que mire que Pedro, pero no, nosotros no podemos ponernos a eso. Mire, nombremos 7 personas, 7 diáconos que se encarguen de eso y nosotros nos vamos a dedicar ¿qué? A la palabra y a la oración.
Porque me viene Pedro, no, y no tuve tiempo de orar porque me tocó arreglar el problema ya. No. Nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. No es que a Pedro se le dice, no, yo soy el siervo, yo que voy a ponerme a servir a la mesa. No se trata de eso. Se trata de que ellos tenían una responsabilidad enorme. Ellos no podían descuidar la vida espiritual. Ellos eran las columnas, las cabezas de la iglesia. A veces el activismo, que la reunión, que actividad aquí, actividad allá. Eso también, mi hermano, nos puede llevar a descuidar la vida de oración. Por eso es que hay que estar vigilante, hay que mirar qué está amenazando mi vida de oración. Vigilar o velar en la oración significa también que yo debo estar pendiente qué está amenazando mi vida de oración, qué está haciendo menguar mi vida de oración. Porque además de todo eso, el activismo y todo eso, hay un enemigo que va a trabajar incansablemente para robarle su tiempo de oración. Hay un enemigo que va a hacer 1000 cosas para que usted no ore. Que le va a poner duda, que le va a poner incredulidad, que le va a poner pereza, que le va a hablar al oído diciéndole, Dios no lo escucha, ¿para qué ora? Y entonces debemos estar con los ojos abiertos, mi hermano. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Por qué no estoy orando lo mismo? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Dónde está el problema? Mira de dónde has caído, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Mira de dónde has caído. Así que el llamado es a estar revisándonos continuamente, mi hermano. Continuamente. Escuche, y no solamente estar pendiente si estoy llorando o cuánto tiempo estoy llorando. No, debo estar pendiente constantemente de cómo estoy orando, de cómo es mi tiempo de oración. ¿Hago entender? Dice, no, hermano, yo sigo orando, yo estoy orando. Todos los días yo me levanto ahora 1 hora, 2 horas, 3 horas. No sé estar pendiente solo si estoy orando, ni cuánto tiempo estoy orando. Hay que estar pendiente de cómo estoy orando, o sea, cómo está mi vida de oración. Yo puedo seguirme todos los días ritualmente levantándome sagradamente a orar, a arrodillarme, pero aún así tener una vida de oración descuidada. Sí, me hago entender. Entonces, sí, yo me sigo levantando orar todos los días a la misma hora, pero ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo estamos en nuestra vida de oración? ¿La perdí y no me di cuenta? Aunque sigo orando, perdí mi vida de oración. ¿Qué paradoja? Puede ser. Debo vigilar mi vida de oración. ¿Cómo está? Yo siento que, sí, yo lo sigo haciendo, pero siento que no, o sea, como que no es lo mismo. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces hay que revisar. Por eso digo, hermano, mire, una de las actividades más sublimes y más importantes es la oración. Y lo que es importante cuesta. Y lo que es importante todo el mundo lo quiere robar. La oración es un tesoro que hay que cuidar. Que hay que estar con 4 ojos. Que no la podemos perder, alabado el nombre del Señor. ¿Cabe preguntar algo, hermano? Cuenta, hermana Liliana. Claro, porque hay comunión con Dios. Es que o sea, si la oración es un ritual, mi hermano, pues los rituales no satisfacen en algo, ¿verdad? Y entonces uno comienza a darse cuenta. Oiga, pero mi vida espiritual, yo no soy el mismo, ¿qué está pasando? Y yo sí, yo oro, pero algo está pasando, algo está pasando. Entonces hay que estar vigilantes. Si algo hay que vigilar es nuestra vida de oración, mi hermano. Hay que vigilar nuestra vida de oración. Y si hoy hiciéramos un examen, bueno, ¿cómo está mi vida de oración? Usted lo responderá. Cuando yo empecé, como oraba antes, como oro ahora, usted sabrá, usted dirá, bueno, he bajado, he menguado, he mejorado, estoy bien.
cada quien hace su evaluación, pero debemos estar vigilantes, mi hermano, vigilantes de la oración. Mire, así como usted no descuida sus necesidades básicas, de la misma manera usted no puede descuidar su necesidad espiritual de orar. Porque usted no descuida sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Comer, beber, ¿verdad? Usted no descuida esas necesidades. Usted está pendiente, usted sabe. Y si no sabe, le avisa, ¿verdad? Oiga, ya es como hora. Usted no dice, oiga, yo como que tengo 3 días que no bebo agua ni como nada. ¿Verdad que no? Usted está pendiente. Bueno, así no podemos después la vida espiritual. Es una necesidad básica del creyente. No es una penitencia. Es una necesidad del alma. Es que lo necesitamos. Es que dependemos de Dios. Pero además es un deleite, mi hermano. Es un deleite. Porque vamos a hablar con Dios. Mire, el cristiano debe orar solo por el placer de hablar con Dios. Solo por el placer de hablar con Dios. O sea, la oración no voy a orar porque necesito esto, necesito aquello, no. La motivación para orar debe ser solo el placer de hablar con Dios. De que voy a estar en comunión con Dios. De que le voy a expresar a Dios lo que siento y decirle cuánto lo amo y lo agradecido que estoy. El solo hecho de hablar con Dios ya es una motivación suficiente para orar y para agradecer, porque la oración debe ir acompañada de la acción de gracias, que es lo que nos dice ahora el versículo, en el mismo versículo. Perseverar en la oración, velando en ella, ¿cómo? Con acción de gracias. La acción de gracias es importante en la oración, es un elemento fundamental. Mira, mi hermano, el cristiano tiene mucho por qué agradecer. Empezando por el don más preciado, que es el don de la salvación. Es suficiente para decirle a Dios, gracias por salvarme, gracias por amarme, gracias, que aunque siendo un pecador, moriste por mí en la cruz. Y de ahí en adelante, mi hermano, tenemos una larga lista por qué agradecer. Poder seguir respirando, el don de la vida, el alimento que Dios nos provee, la fuerza, la salud, la capacidad para trabajar, el cuidado que Dios ha tenido, el poder estar en los caminos del Señor a pesar de la lucha, las tentaciones y la oposición de las tinieblas. Seguimos de pie por la gracia de Dios. Hay una larga lista para decirle a Dios gracias, gracias. Ahora, hay tantas razones, mi hermano. Vuelvo y repito, la salvación ya es suficiente. O sea, que Dios nos salve y no nos dé más nada, eso es suficiente para agradecer. Pero aparte de eso, hay una larga lista. Por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, si no, no pudiéramos estar de pie. Hermano Benjamín, porque una vez dijo, Ardilarú le dijo, daría la mitad de mi fortuna por poder caminar siquiera un minuto en la vida. Pero sí, no fue capaz de decir, si mi Dios me levantare de aquí, te seguiré el resto de mis días. Sí, porque el dinero no lo compra todo. Pero mire, hermano, tenemos tantos tesoros y tantas bendiciones que a veces estamos mirando lo que tiene el impío y no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, la acción de gracias no es simplemente decirle, Señor, gracias. Gracias por la comida, gracias por el vestido. No, acción de gracias incluye la alabanza, la adoración. O sea, un corazón agradecido alaba. Acción de gracias es decirle, no solo decirle gracias, Dios. Es reconocer, Dios, tú has sido bueno. Has sido maravilloso, eres hermosa. La acción de gracias incluye la alabanza, la adoración. No es simplemente, repito, gracias seca. Yo soy agradecido, Señor. Gracias por la comida, gracias por el vestido, gracias porque, gracias, gracias. No, la acción de gracias incluye esa alabanza, esa adoración, ese reconocimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y mire, ¿por qué es importante la acción de gracias? Primero, porque nos permite reconocer la mano de Dios en nuestra vida. Cuando somos agradecidos, estamos reconociendo nuestra insuficiencia y nuestra total dependencia de Dios. Estoy reconociendo que ese plato que pongo a la mesa no fue porque eso me costó, es que Dios me lo dio.
Cuando soy agradecido, reconozco, mi hermano, mis incapacidades, mis limitaciones, reconozco la suficiencia de Dios, la dependencia de Dios, reconozco que es por Él. La acción de gracias es importante porque nos da motivos para alabar a Dios. Un corazón agradecido no tiene problemas para alabar a Dios. Por eso el salmista le dice a su alma en el Salmo 103, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no se olvide de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Él es el que ha perdonado todos tus pecados. Él es el que rescata del hoyo de la muerte tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te corona, te rodea de favores y misericordia. Él es el que te renueva, que te rejuvenece como el águila. Recordar los beneficios, ser agradecido, mi hermano, nos permite, nos motiva a alabar a Dios. Mire, la razón por la cual muchas veces no encontramos por qué orar, o la oración se vuelve como que, bueno, sí, es por eso. Porque no somos, si somos agradecidos, hermano, a veces el tiempo no nos alcanza para decirle a Dios, gracias, tú has sido tan bueno, Señor, qué maravilloso. Uy, Dios, hace rato quería comerme ese bocachico y tú me lo proviste, gracias, Dios, qué bello, estaba tan sabroso, Señor. Tú eres tan bueno, ¿verdad? Y entonces te encuentras motivos para alabar, para adorar. Y, uy, Señor, ya no alcancé a pedir, pero bueno, gracias, Dios. Corazón agradecido, la alabanza brota, fluye. Pero también la acción de gracia fortalece nuestra fe. Porque cuando comenzamos a agradecer a Dios por sus bendiciones, nuestra fe se fortalece al recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Cuando usted se queja menos y agradece más, su fe se fortalece. Porque usted está pasando por una crisis, pero usted me ha dicho gracias, gracias por lo que has hecho, gracias porque esa acción de gracia, recordar, agradecer a Dios por todo lo bueno, fortalece nuestra fe. Recuerda que Dios es bueno, que Dios no nos ha dejado. Y que aunque esté pasando por una crisis, ese Dios que me ha sacado de otras me va a sacar de otras también. Maravilloso Dios. Pero también, mi hermano, nuestras oraciones, para fortalecernos en Dios, sí, para enfrentar nuestras necesidades, pero una petición importante son los intereses del rey. Debemos orar por la extensión del reino de Dios. El apóstol Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Debemos orar, bueno, debemos orar unos por otros. Aquí vemos la oración intercesora. La oración no puede ser egoísta. La oración, mi hermano, debe incluir a nuestros hermanos y de manera especial a los que llevan el mensaje. Pablo pide que oren por él y por sus colaboradores. Ahora, hay que recordar que Pablo está preso. Pero Pablo no está pidiendo que oren por su situación. Pablo no está pidiendo que oren porque tiene una audiencia. No, la oración de Pablo está enfocada en la predicación del Evangelio. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios. Y nuestras peticiones principales deben estar enfocadas en el reino de Dios, lo espiritual, y de manera especial en la predicación o en la evangelización. La obra misionera debe ser una de nuestras peticiones principales, mirad. Y hay que decir, realmente pocos oramos por la obra misionera, por aquellos que están llevando el mensaje. Tal vez muchos no puedan ir, pero podemos orar para que la predicación del Evangelio, mi hermano, llegue a muchos lugares, para que Dios respalde, para que muchas personas puedan ser salvadas. Mire, todos tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? Todos tenemos situaciones difíciles por las que oramos, pero hay personas que tienen un problema más grande que nosotros, y ese problema es el pecado, y ese problema los va a llevar al infierno. Nosotros tenemos problemas y crisis que nos hacen llorar, pero ninguno de esos nos va a llevar al infierno. Pero hay personas que tienen un problema mayor que el de nosotros, mira, porque todavía no han sido perdonados, no han escuchado el Evangelio.
Por eso motivémonos a orar por lo que tiene que ver con la evangelización. El apóstol Pablo les dice, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? Pues el evangelio que estaba oculto en el Antiguo Testamento era un misterio. ¿Cómo Dios iba a salvar al pecador? ¿Cómo Dios iba a salvar al impío? Nosotros somos hijos de Abraham, pero ¿cómo va a salvar Dios? Bueno, ese misterio, la predicación del evangelio, que es revelado en el Nuevo Testamento. Pablo dice que el Señor le abra puertas. Algunos creen que Pablo se puede estar refiriendo a que Dios le abra las puertas de la cárcel para poder predicar la palabra. Sin embargo, es muy poco probable. Cuando dice que el Señor le abra puertas, lo que está viendo es que Dios le abra oportunidades. Por allá, creo que es en Corintios, Pablo dice, el Señor me ha abierto puerta grande y eficaz. Hablando de oportunidad. También habla de que Dios abrió puertas entre los gentiles, las oportunidades. Porque nosotros vemos que el apóstol Pablo, incluso estando preso en una casa alquilada, Dios le abría puertas para predicar. Mire cómo dice Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Los soldados romanos escucharon el evangelio, la gente que venía escuchaba el evangelio, incluso hasta en la casa del César se predicó el evangelio, las cadenas de Pablo. Así que Pablo no está preocupado tanto. Claro, Pablo sufre por las iglesias, él quisiera ir, pero Pablo quiere que Dios le abra puertas. O sea, para él más importante es la predicación del evangelio. Pablo, él entiende que las cadenas no son un impedimento para que el evangelio siga predicando. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2 de segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Escuche, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo está preso, pero la palabra no está presa. Y en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 12 al 14, el apóstol escribe, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Pablo dice, mis prisiones no han detenido la predicación. Al contrario, les he predicado allá en las audiencias, pues yo les predico. Y muchos, en vez de asustarse, entonces al contrario, mis prisiones los han animado a que prediquen. Así que las cadenas no eran un impedimento para Pablo. Pero Pablo quiere que Dios siga abriendo puertas, que Dios siga abriendo oportunidades, porque escuche, mi hermano, es Dios quien abre las puertas. No importa en qué situación nos encontremos. Nuestro hermano, pastor Marceliano Zambrano, los que lo conocieron, pastor del papá del hermano Alonso, cada vez que lo hospitalizaba, mi hermano, no quedaba nadie que no le predicara. Todo el mundo le predicaba. Y a todo el que le ponían al lado le predicaba. Enfermo, eso no importa. No importa la situación en que nos encontremos. Dios siempre puede abrir puertas para la predicación del evangelio. Por eso esa debe ser también nuestra petición, mi hermano. Las puertas las abre Dios. El enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay una oposición espiritual. Hay barreras para la predicación del evangelio. Hay países donde las puertas están cerradas. Corea del Norte, China, muchos países musulmanes. Países donde las puertas están cerradas. Pero Dios es el que abre puertas. Y cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Maravilloso Dios. Así que nuestra petición también debe ser que Dios abra puertas, mi hermano.
que caigan esas barreras en esas naciones no alcanzadas. Pero a veces también en nuestros sectores pueden haber sectores donde es difícil, donde hay puertas, hermano, que se cierran. Instituciones. Eso no es que no, yo tengo influencia, yo tengo allá la alcaldía y yo abro, yo sé cómo entrar. No, es Dios el que tiene que abrir esa puerta. Hay que pedirle a Dios que abra esa puerta. Si queremos ir a las instituciones a predicar, a un colegio, a la cárcel, Dios es el que abre puertas, mi hermano. Pero, o sea, qué bueno que nosotros haya ese deseo, que esa sea una de nuestras peticiones. Que tal vez usted tiene un vecino ahí que es cerrado, y usted no sabe por dónde. Dígale a Dios, ahora ábreme esa puerta, Señor. Yo quiero llegarle a esa persona, yo quiero hablarle, pero siempre encuentro siempre encuentro que hay algo que choca, que no me deja, él está cerrado, no me lo permite. Que Dios abra esa puerta. Porque hay gente que es así, mi hermano. Que usted no encuentra por dónde hablarle. Nunca, no se dejan, están cerrados. A Dios puede abrir esa puerta. Pero debemos orar para eso. Y Pablo dice para que lo manifieste como debo hablar. O sea, Pablo pide que oren para que el Señor le conceda predicar el mensaje con claridad. Mire, mi hermano, Pablo era una persona letrada. Pablo era una persona muy capacitada humanamente hablando. Sin embargo, Pablo entiende que en cuanto a la predicación del evangelio, nadie es completamente suficiente. Nadie es completamente capacitado. Porque esto es una obra de Dios. Aquí no se trata de capacidad, de intelectualidad. Se trata de que Dios nos ayude a predicar con claridad cómo debemos hablar. Mire, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo está hablando de que en Cristo somos olor de vida para los que se salvan, olor de muerte para los que se pierden. Está hablando del ministerio, ¿verdad? Cuando predicamos, este evangelio es vida para el que se salva y es muerte. Hay una palabra de vida y una palabra de condenación. El versículo 16 dice, a esto ciertamente olor de muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas dice, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado para esto? Para llevar algo tan trascendental, porque esto se trata de la eternidad. Por lo tanto, debo predicarlo bien. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, 2 Corintios 3, 5, dice el apóstol, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo más de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mire, mi hermano, el mensaje del evangelio no es una historia, no es un cuento, no es una filosofía. El mensaje del evangelio define la eternidad del hombre. Y algo tan trascendental debe hacerse correctamente. No es como me parece, no es como yo creo. Y por eso necesitamos siempre la guía y la dirección de Dios. Muchos, confiando en las estrategias humanas, han predicado mal el evangelio. Y han llevado a muchas personas a falsas profesiones de fe, a falsas conversiones, a una falsa confianza. Porque muchos han hecho profesiones de fe y siguen estando perdidos, porque no les han predicado el evangelio. Les predicaron un evangelio materialista, un evangelio humanista, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio centrado en las necesidades del hombre, pero nunca les han dicho, muchos han hecho profesión de fe, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca han pedido perdón. Nunca han reconocido que son pecadores, que van para el infierno. Muchos han llegado a las iglesias porque le dijeron, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios va a restaurar tu hogar, Dios te va a sanar, Dios va a bendecir tu empresa. Y muchos están en las iglesias detrás de un evangelio que promete todas estas cosas, pero muchos ni siquiera han dicho, Señor, yo soy un pecador, yo necesito nacer de nuevo, yo te pido perdón, yo me arrepiento. Y no lo han hecho porque no les han predicado el evangelio. Porque ese evangelio no es popular. Porque si queremos ver esto lleno, digámosle a la gente todo lo bueno que Dios va a hacer con ellos.
Si queremos ver esto lleno, digamos a la gente todo lo que Dios le puede dar y Dios va a restaurar, Dios va a bendecir. ¿Y cuántos quieren que Dios bendiga su hogar? ¿Y cuántos quieren comenzar de nuevo con Dios? Pasen al frente, oremos y hagamos una oración de fe y los contamos como salvos. Pero ninguno de ellos dijo: Señor, perdóname, perdóname, yo he pecado. Nosotros debemos tener cuidado cómo predicamos el Evangelio. Y como para estas cosas nadie es suficiente, necesitamos que Dios nos permita saber cómo hablar y cómo predicar el Evangelio. Y esas son unas peticiones en nuestra vida de oración. La evangelización, mi hermano, la predicación del Evangelio, no se trata aquí, mi hermano, de los años que llevo en el Evangelio, del ministerio que tengo. Yo todos los días necesito decirle a Dios: ayúdame. Y porque todas las personas no son iguales. Mire, Pablo se encontraba con diferentes culturas. Y se cree, una de las predicaciones de Pablo que no le fue muy bien fue en Atenas. Y Pablo en Atenas se tiró un mensaje, hermano, vea, a la altura de los atenienses. No sé si usted ha leído eso, está en Hechos capítulo 17. Y comenzó a decirle: mire, yo he visto que son religiosos, al Dios no conocido, ese Dios, pero no les fue bien. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, todo el mundo se fue: este es un charlatán. Yo imagino el golpe emocional para Pablo. Pablo de Atenas llega a Corinto. Y cuando usted lee la carta a los Corintios, Pablo dice: y cuando llegué a vosotros me propuse no saber nada, solo a Cristo y a este crucificado. A Corinto no fue con todo eso. Usted lo lee en la carta a los Corintios: cuando llegué a vosotros me propuse no saber nada. Pero usted lee en Hechos, de Atenas, él pasa a Corinto. Y en Corinto dice: aquí no, aquí yo solo sé de Cristo y del crucificado. Y este crucificado. Esto no se trata, hermano. Nosotros decimos: no, es que voy a hablar, voy a evangelizar ese es su profesor de la universidad, voy a buscar aquí, ¿cómo le hablo? Sí, está bien capacitarnos, claro, pero sobre todo que Dios me diga cómo le voy a hablar. Que Dios me guíe. ¿Cómo le va a predicar a este? ¿Cómo le va a predicar a aquel? Al que tiene esta creencia, que tiene esta manera de pensar, al que piensa así. Que Dios me guíe cómo hablar. Porque, Luis, repito, no estamos hablando de cualquier cosa, mi hermano. Estamos hablando de un mensaje que es trascendental. De un mensaje que define la eternidad del hombre, o el cielo o el infierno. Porque escuche, aparte de la predicación del Evangelio, no hay manera que el hombre sea salvo. Porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? No hay manera de creer si no hay predicación. No hay manera de conocer a Dios si no hay predicación. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Porque la fe viene es por el oír, y el oír viene por la predicación, por la palabra. Maravilloso el nombre del Señor. Por eso necesitamos ahora. Si Pablo necesitaba que Dios le ayudara para hablar como debía hablar, oiga, hermano, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos pedir por eso? El ministerio de evangelización depende de Dios y no de la capacidad del hombre, mi hermano, ni de la intelectualidad. Al fin, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero debemos predicar un mensaje claro, ¿verdad? Sí, es cierto, todos no tenemos la misma capacidad, vuelvo y repito, intelectual, de expresión, pero al final dependemos de Dios y por eso cualquiera puede hacerlo, porque Dios nos puede guiar cómo llevar el mensaje. En nuestro vocabulario, en nuestros términos, en nuestra forma de expresarnos, no es exactamente mi vocabulario refinado, no, en mi vocabulario, tal vez no tenga tanto vocabulario, o alguien no tenga tanto vocabulario, pero Dios le da cómo usar ese vocabulario y la forma correcta para hablar la palabra, pero necesitamos que Dios nos diga cómo hablar la palabra. Así que en conclusión, mi hermano, no puede haber vida cristiana sin oración. La oración es la que nos conecta con Dios, y Dios es quien sustenta nuestra vida y nuestra vida espiritual. Así que hagamos de la oración nuestra principal actividad, pero perseveremos, persistamos en ella, estemos vigilantes de nuestra vida de oración y aprendamos a ser agradecidos. Y no olvidemos
que la extensión del reino de los cielos debe ser una de nuestras peticiones principales. Oremos por la salvación de las almas. Si permíteme, termino con esta frase que encontré aquí. Dice, Pablo nos muestra que la vida cristiana madura es imposible sin una vida de oración sólida. ¿Queremos perseverar en la fe? Oremos. ¿Queremos hogares estables? Oremos. ¿Queremos una iglesia saludable? Oremos. ¿Queremos ver puertas abiertas para el evangelio? Oremos. Solo a través de la oración. ¿Queremos ser los cristianos que Dios quiere que seamos? Oremos. Oremos. Porque no está en nuestra fuerza viene de Dios. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad esta mañana, Señor, de estar en este lugar. Por tu palabra, por permitirnos desarrollar este tema y